mis hermanos queridos amigos, Dios les bendiga y un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir una palabra que espero y esperamos sea de bendición para todos ustedes. Hoy quiero hablarte un poquito sobre el tema de las relaciones que tenemos nosotros, las personas, los seres humanos, porque, bueno, hay tantos tipos de relaciones en la vida y son tan importantes y son tan fundamentales para nuestro funcionamiento, ¿no? Como personas. Tenemos relaciones, creo que las más cercanas, y me parece que una de las más importantes son las relaciones familiares. Al principio con la familia paterna, materna, donde nacimos, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Qué linda que fue tener esas relaciones, ¿no? Pero luego crecimos y bueno, muchos se casaron, nos casamos y empieza otro tipo de relaciones, con la esposa, con el esposo, vienen los hijos. Qué hermoso tiempo nos relacionamos con ellos y la verdad que es una de las relaciones más importantes de la vida. Pero también tenemos relaciones con el resto de los familiares. Estoy hablando de tíos, primos y demás. También tenemos relaciones con la familia política, que debemos cuidarla, a veces no es muy fácil, porque no es que sea mejor ni peor que nuestros padres o nuestros hermanos, la familia política, la familia del esposo o de la esposa, simplemente porque no hemos crecido con ellos. Entonces son personas nuevas, son personas diferentes a las que hemos conocido, pero tenemos que hacer el esfuerzo de llevarnos bien, bueno, respetarnos y demás. También hay relaciones vecinales, que también son lindas, son importantes. Hace poquito tiempo atrás, con un vecino ahí donde vivimos, el nietito le dice al abuelo, abuelo, ahí viene tu amigo. Hablando de mí, veníamos caminando con mi señora y nos dio mucha risa que el nietito que no vive con el abuelo le dijera de esa manera. Se nota que hay una buena relación con los vecinos. A veces no es fácil, bueno, hay algunas complicaciones a veces, pero qué importante es tratar de tener buenas relaciones, ¿no? Con los vecinos, los compañeros de trabajo, que también tiene muchas veces sus complicaciones y otras veces no, otras veces estamos tranquilos y en paz con los compañeros. Y así cada uno de nosotros tenemos múltiples relaciones, porque en realidad fuimos creados para vivir en sociedad, fuimos creados para vivir en comunidad, para estar relacionados con las personas, tener contacto, tener intercambio de conversación, de ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Las relaciones. Pero hay una relación que en este momento yo quisiera llamarte la atención para que la miremos, para que podamos pensar un poquito. Es nuestra relación con Dios. ¿Cómo es esa relación que tenemos con el Señor? Vamos a ir a la palabra. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, relata esto, habla acerca de nuestra relación con Dios y habla de un tipo de relación con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento espiritual que proviene de Dios. Estoy leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente.
pero a todos los que le reciben. Está hablando del Señor Jesús. El contexto de este pasaje, de este capítulo 1, especialmente el Evangelio de Juan, habla en la presentación del Señor Jesús como el reino de Dios, como la luz que vino a este mundo. Y dice que a todos los que creyeron en Él, lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesús, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y otras versiones aquí donde dice que les dio el derecho de llegar a ser hijos, también dice que les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios o llegar a ser llamados hijos de Dios. Quiero hablarte de esta relación un momentito, entonces, en este tiempo. Nuestra relación con Dios. Bueno, con el Señor podemos tener, con Dios podemos tener por lo menos 2 o 3 maneras de relacionarnos con Él. Una es como reconociéndolo como nuestro creador. Aquel que nos creó, aquel que nos dio la vida, aquel que hizo todas las cosas, aquel que nos dio todo lo que vemos en el mundo, la habitación, el lugar donde vivimos, bueno, el creador del universo que nos hizo, nos dio un cuerpo maravilloso, impresionante, hizo un cielo impresionante, un océano impresionante. Bueno, Él es el creador. Esa es una manera de que podemos tener una cierta relación entre nosotros y Dios. Otro es de conocer todo esto, como mucha gente o algunas personas, y creer que venimos de la nada, venimos de una explosión, el famoso Big Bang, del cual se habla, que no hay un creador, sino que todas las cosas surgieron en forma imprevista, sin ningún plan, simplemente por un accidente de, ni siquiera vamos a decir la naturaleza, sino de un accidente que en algún momento ocurrió y ahí se produjo una explosión y apareció entonces el universo, incluidos nosotros los seres. Es decir, ignoramos la existencia de Dios, ignoramos la presencia de Dios. Pero hay otra, aquí lo que hemos leído recién en el Evangelio de Juan, hay otra manera de poder relacionarnos con el Señor. Y sabes, es que nosotros podamos ser hijos y Dios sea nuestro Padre. No hay otra relación más importante, más grande, más valiosa que podamos llegar a tener en la vida. Cuando una persona llega a ser hijo de Dios, y me gusta cómo lo presenta aquí la Biblia, llegar a ser hijos de Dios, porque llegar a tener esa relación con el Señor. Porque en realidad no la teníamos, nacimos sin tener esa relación de poder considerarnos hijos de Dios, no solamente creación de Dios, mucho más que eso. Creo que es la relación más grande, más importante y más profunda que un ser humano pueda llegar a tener en esta vida. Poder mirar al Señor y poder considerarlo como su Padre, poder considerarnos a nosotros mismos por haber creído en Él como hijos de Dios. Esta manera de considerar esta relación con el Señor, de paternidad, de afecto, de amor entre un padre y su hijo, es lo que trajo de nuevo la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús fue quien enseñó al pueblo de Israel a considerar a Dios no solamente como el creador y como Dios, sino mucho más cercano, mucho más profundo, verlo al Señor como un padre, como mi padre, y que yo me considere, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, como su hijo. Por eso vuelvo a leerles.
capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios por haber creído, por haberlo aceptado, por haberlo recibido en su corazón. A partir de ese momento, la Biblia nos dice que podemos llegar a ser hijos de Dios. La relación más profunda, más hermosa, más importante y que va a ser una relación por toda la eternidad. Este concepto es el que el Señor Jesús trajo cuando Él vino a esta tierra. Mirarlo al Señor, mirarlo a nuestro Dios, ya no como un Dios solamente que está en los cielos, sino como un Padre, que nosotros podamos considerarnos como su Hijo. Por eso, cuando el Señor enseña a orar, el Señor le dice a los discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto para los oyentes judíos fue impactante, fue novedoso, fue conmovedor, que no solamente ya le llamaban Señor a Dios, al Creador, sino ahora como un Padre, porque al haber aceptado a Cristo, esto se lo enseñó el Señor Jesús especialmente a los discípulos, porque habían creído en Él, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y no solamente que creyeron en esto, que es el Evangelio, sino que además lo aceptaron en su corazón, le entregaron su vida al Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo: ahora cuando ustedes oren, ya no digan más Señor, ahora díganle Padre. Una relación más cercana, más íntima y más profunda. Y esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, y por eso el Espíritu Santo tocó tu corazón para que tú puedas creer en el Señor Jesucristo, y a partir de ese momento que creíste en Él y lo recibiste en tu corazón, comienza una nueva relación que no teníamos antes, pero gracias al Señor Jesús, gracias a que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y ahora podemos creer en esa verdad del Evangelio y recibirla en nuestro corazón. A partir de ese momento ya no somos criaturas, somos más que criaturas. Ahora somos hijos de Dios. También el Señor Jesús lo manifiesta, esta tremenda, y me parece que una de las verdades más grandes y más hermosas y más valiosas para nuestra vida y para nuestra fe y para nuestra seguridad y estabilidad en esta tierra. Jesús le dijo, si ustedes, siendo padres con errores, con fallas, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Fíjense la expresión que usa el Señor Jesús, la frase: cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo y todas las cosas que necesiten. Vuestro Padre, Dios como Padre, yo como su Hijo. ¿Y qué significa esto? Bueno, mis amigos, hermanos queridos, que ya tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que esto es tan importante para tu vida, que vos podás sentir, que vos podás saber y estar seguro que eres un hijo de Dios, porque todo cambia en la vida a partir de esta situación. Por esta nueva relación que tenés con Dios, como Él Padre y vos Hijo, todo cambia. Porque ahora tenés una relación bien cercana. Podés mirarlo al Señor, al Creador, al Dueño del universo. Podés mirarlo a ese Dios infinitamente grande, infinitamente maravilloso, y podés decir: Él es mi Padre, porque Él me dio la vida. El Señor Jesús se lo explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1, y le dijo
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche, Nicodemo fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales, Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió: miren ustedes, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si bien no le habla de la paternidad de Dios, pero sí le habla de nacer de nuevo. Porque esto es lo que ocurre cuando vos aceptaste a Cristo, naciste de nuevo y naciste a una nueva relación con el Señor. No solamente tus pecados fueron perdonados, no solamente que la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados, sino que también esa fe en el Señor Jesús ahora te da una nueva relación, una manera nueva de relacionarte con el Señor, como un padre. Y como un padre, por lo tanto, podemos tener otra confianza, como la confianza que tienen tus hijos contigo, como la confianza que yo tuve con mi papá, de vivir en la casa de mis padres, de sentirme dueño de la casa de mis padres, de sentirme que era mi casa, que eran mis padres, mi papá, mi mamá. Con esa confianza, a pesar de los errores que podríamos haber tenido en la relación paternal o con mi padre, mío o de mis papás, pero tener esa confianza de llegar a la casa, de abrir la heladera, de entrar al baño, de tocar las cosas que están en la casa. Esa confianza es la que Dios quiere que vos tengas con Él. Por eso el Señor te está enseñando, o nos está enseñando, que ahora podemos llamarle Padre, porque ahora somos sus hijos, y somos hijos verdaderos, y somos hijos legítimos, que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu Santo, para que podamos ahora llamarle Padre a nuestro Dios Todopoderoso. Pero además, también como hijo, no solamente que tienes una relación cercana con Él, que Él te va a escuchar, sino que tienes muchas promesas que están en la Biblia y que solamente son para aquellos que son hijos de Dios, aunque en realidad las promesas que están en la Biblia son para toda la humanidad. Porque Dios ama a todo el mundo, independientemente de los pecados. Porque Dios tiene la solución para los pecados nuestros que nos separan de Él. Y esa solución es la sangre del Señor Jesucristo, que por medio de la fe, cuando crees, entonces esa sangre te limpia y la solución viene, la salvación viene, y ya no hay obstáculo, no hay separación con el Señor. Y entonces ahora eres hijo, y por lo tanto puedes ir a su presencia, y están todas las promesas de Dios a tu disposición. Ahora sí, ahora, porque eres un hijo, todas las promesas de Dios son para ti. Lamentablemente, solamente son para los que creen. Solamente, como dijo Juan en el capítulo 1, a todos los que le recibieron son las promesas. A los que creen en el Señor Jesucristo y lo aceptan en su corazón como su Salvador y su Señor, el Señor de la vida. Para ellos son las promesas de Dios, y todas las promesas maravillosas de bendición, de paz, de ayuda, de aliento, de fortaleza, de ánimo, de la ayuda, la consolación del Espíritu Santo como el ayudador, el paracleto. Todas esas promesas de la paz, la bendición, son únicamente para los hijos de Dios. Por eso es tan importante que hoy vos puedas tener esta seguridad y saber que como hijo te pertenecen todas las promesas que el Señor te ha dado. También como hijo podés orar, como dijo el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 6, que le enseña a los discípulos a orar y a decirle Padre. No Dios, no alguien que está lejos, sino un Padre en un vínculo cercano, en una relación
profunda, más íntima con el Señor, de más confianza. Podés orar, acercarte a la presencia del Señor. Solo los hijos, por la fe que han puesto en el Señor Jesús. Solamente los hijos tienen acceso a la presencia de Dios, como dice el libro de Hebreos. Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque el trono de la gracia es el trono de nuestro Padre. No es un rey lejano, es nuestro Padre, es rey, es Señor, es dueño, es creador, pero también es nuestro Padre, y podés acercarte a la presencia de Dios como Padre por medio de la oración. ¿Y qué puedo más decirte? También como hijo, Dios te ha dado autoridad sobre las fuerzas del mal, enseñó el Señor Jesús. Esta autoridad solamente es para los hijos de Dios, es para todos los que aceptaron a Cristo. Autoridad sobre las fuerzas del mal, para pisar escorpiones y serpientes. Y el Señor Jesús agregó sobre este punto que ninguna fuerza del mal nos haría daño. ¿Quiénes tienen este derecho? ¿Quiénes tienen este privilegio en el mundo? Solamente los hijos de Dios. Y solo te menciono lo último sobre este punto, aunque podríamos agregar tantas cosas más, que como hijos tenemos una tarea. ¡Ja! ¡Qué hermoso que es esto! Yo me acuerdo cuando era chico, iba a trabajar con mi padre y mi padre me daba tareas para ayudarle. Era chico, 10, 11, 12 años, más que nada iba a acompañarle, 13 años, y de vez en cuando me daba una tarea para hacer en su trabajo, fácil, sencilla, de acuerdo a la edad, y yo la hacía con tantas ganas y con tanto placer, porque estaba con mi papá. Ahora sabes, tu Padre Celestial te ha dado una tarea, nos ha dado una tarea. ¿Cuál es? Traer el reino de nuestro Padre, traer el reino de Dios a esta tierra, mediante la predicación del Evangelio, sanando enfermos y liberando a personas atormentadas por espíritus inmundos. Esta es nuestra tarea, y es la tarea que solamente los hijos de Dios pueden cumplir en esta tierra. Como hijos de Dios tenemos privilegios que nadie lo tiene. Ni siquiera los ángeles, dice la Biblia. La Biblia nos dice que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Son seres creados por Dios, seres poderosos, seres hermosos, pero no son hijos. Tú sí eres un hijo de Dios. Por lo tanto, lo que hemos mencionado como un derecho te pertenece, y es para que lo uses y es para que lo utilices todas las veces. Todas las veces. Solamente los hijos de Dios pueden recibir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Nada más, nada más. En todo el universo no hay nadie más importante que los hijos de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas la seguridad de lo que te pertenece, lo que Dios te ha dado como hijo, los derechos, los privilegios, y que podrás utilizarlo en tu vida, estas cosas que hemos mencionado. Si hay alguien que todavía no aceptó a Cristo, yo te invito a que lo hagas, que le abras tu corazón al Señor Jesús. Entrégale tu vida al Señor, porque Él te bendecirá con esto que hemos hablado. Serás un hijo de Dios. Dios bendiga a todos los que hoy pueden decir, por la fe en Jesucristo, soy su hijo. Amén. Hasta la próxima. Thank you.